comenzar a dialogar, señoras y señores, con el doctor Rommel Jurado, a quien le damos la más cordial bienvenida y que tampoco le he visto mucho en medios, porque ahora ya solo son otros los actores que intervienen en los diferentes medios de información. Hay modificaciones de última hora en la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea, que ya el lunes aprobó el informe para segundo y definitivo debate de la Ley de Comunicación. Entre estos se dice: se elimina las figuras como linchamiento mediático, los códigos de normas deontológicas, el derecho a la réplica, consejo consultivo, las medidas administrativas y el defensor de las audiencias. Y por supuesto, la supresión de la Superintendencia de Comunicación. Rommel, bienvenido, muy buenos días. Gracias, buenos días. Hay una primera impresión que me gustaría comentar con la audiencia, y es que, gracias, muy amable, y es que un proceso de reforma tiene unos determinados condicionamientos técnicos. Cuando una norma jurídica tiene validez y efectividad, se le reconoce porque cumple unos ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Para que la norma jurídica sea válida y efectiva, tiene que describir con absoluta claridad cuál es el alcance del derecho que está regulando. ¿Cuáles son las obligaciones colaterales que permiten el ejercicio de este derecho? Por lo tanto, debe decir quién es el titular del derecho y quién es el responsable de cumplir esas obligaciones. Y finalmente, la norma debe establecer cuál es la consecuencia jurídica de que una persona viole el derecho o el responsable de cumplir las obligaciones las incumpla. Ahí la norma es perfecta, es completa, está bien estructurada. Un problema estructural y técnico que tiene el proceso de reforma que se ha hecho en la comisión que preside el asambleísta Corozo es que el proceso no es técnico. Es decir, estas normas de reconocimiento, estas características de reconocimiento que le dan validez y efectividad a las normas, no están en la reforma. ¿Qué tiene la reforma? Un proceso de anulación de partes de muchos de los artículos que eran completos y que ahora han quedado incompletos, y ha reducido la normativa a una declaratoria de derecho. ¿Qué significa una declaratoria de derecho? Que yo nombro el derecho, existe el derecho a la libertad de expresión, pero no establezco cuáles son las obligaciones del Estado, por ejemplo, de la sociedad, por ejemplo, de los medios de comunicación en relación a ese derecho. Y sobre todo, no establezco cuál es la consecuencia jurídica de violar el derecho o de incumplir las obligaciones. Este es un problema estructural que de inicio hay que advertir en este proceso de reforma. Pero con este vacío, ¿qué es lo que sucede posteriormente? Mire, generalmente cuando el derecho no está bien estructurado, es conflictiva su aplicación o es imposible su aplicación. Si yo no determino obligaciones que permitan el ejercicio del derecho, entonces yo no puedo decirle ni al Estado, ni a los medios, ni a los ciudadanos, ni a las autoridades, ni a nadie: oiga, cumpla las obligaciones, porque las obligaciones han dejado de estar en la ley, han sido suprimidas de la ley. O cuando, existiendo las obligaciones, no hay ninguna consecuencia jurídica por violar el derecho o incumplir la obligación, entonces no pasa nada. Se crea un vacío, una complejidad jurídica. Aquí hay un tema complejo que hay que analizar. Se sustituye las competencias que tenía la Supercom para procesar de forma administrativa las violaciones a los derechos establecidos en la ley. No se le da a nadie específicamente esa competencia, sino que se dice que la Defensoría del Pueblo, dentro del marco de sus competencias, activará procesos de protección. No se sabe qué procesos y no se sabe qué competencias. De hecho, la ley de la Defensoría del Pueblo no tiene competencias específicas para proteger los derechos de la comunicación. Ahí hay un vacío. Y ese vacío se puede prestar a ambigüedades. Por ejemplo, supongamos que tenemos un defensor del pueblo muy empoderado de los derechos de la comunicación. Y él crea un procedimiento específico por sí mismo y ante sí mismo, basado en una potestad defensorial muy amplia, que es la protección de los derechos humanos. Y todos tendremos que someternos a eso. Eso es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que el defensor del pueblo diga, o la defensora del pueblo diga: nada tengo que ver con estos derechos, a mí no me miren cuando se trate de protegerlos. ¿Qué le queda a los ciudadanos? ¿A quién puede o debe acudir? La única posibilidad que queda es activar los mecanismos judiciales, tanto civiles como penales. Y ahí también hay otra novedad. Antes, las multas pecuniarias y las indemnizaciones estaban pagadas por los medios de comunicación en caso de violación de derechos. Pero con las reformas establecidas tendrán que pagarlas principalmente los periodistas.
Entonces, ahí hay una modificación importante. Las indemnizaciones civiles se trasladan a las personas naturales. Si en esta entrevista yo digo algo que violente el derecho de otro, o usted opinando dice algo que violente el derecho del otro, ya no es responsable el medio, somos responsables las personas naturales. A ver, pero ahí, por ejemplo, casi todos los medios, y usted escucha que hay una partecita cuando inicia el programa, dice, el medio no se responsabiliza de las opiniones emitidas en este programa. Y esto ya venía desde la ley de comunicación vigente. Es decir, que el medio dice, a ver, este es un programa que no tiene nada que ver con la institución. En caso de violentarse justamente un derecho, cáigale a quien está emitiendo este programa. Mire, el medio puede decir lo que quiera, pero es la ley la que establece cuál es la relación entre las autoridades y los controles de la protección de derechos. Usted no tenía, en el caso de la Supercom, ningún periodista personalmente demandado. Tenía medios de comunicación a los que se les aplicaba multas de carácter administrativo, y las responsabilidades eran del medio, no eran de los periodistas. Ahora serán principalmente de las personas jurídicas que intervengan en este diálogo, el periodista y el entrevistado. ¿Y el medio dice? Mire, la redacción es ambigua porque dice que en el caso de información, las personas jurídicas serán solidariamente responsables. No sabemos qué personas jurídicas, si el medio mismo o si yo vengo de un ministerio, soy la persona jurídica es responsable, y es en caso de información, es decir, todas las opiniones que se viertan son responsabilidad de las personas naturales, y si hay lugar a indemnizaciones civiles o a responsabilidades penales, serán de las personas naturales. Un tema que estábamos dialogando, Rommel, es que sí, aquí está, se cumple la segunda jornada de capacitación por docentes de la Universidad Andina para el monitoreo de medios. Y este sería un contrato, más o menos un acuerdo, que tiene la Superintendencia de Comunicación, pero durante un año. Así es. Y si la próxima semana ya entra en segundo y definitivo debate y le dicen chabú y se elimina la Superintendencia de Comunicación, por ejemplo, ¿qué pasa con este tipo de acuerdos? Una vez ya que ingrese al registro oficial, ya pase a la presidencia de la República y posteriormente a su vigencia. A ver, para explicarle a la audiencia qué es esto de la monitorización de medios. Para hacer un control de que las normas de la ley de comunicación son efectivamente cumplidas, es necesario monitorizar los medios. Esto quiere decir recolectar su programación y someterla a un análisis establecido en unas categorías conceptuales provenientes de la ley. Este análisis se hacía a través de la Superintendencia de Información y Comunicación, y en algunos casos los frutos de este análisis, los resultados de este análisis servían para iniciar procesos administrativos de control. No hay ninguna otra manera posible de lograr el cumplimiento de la ley. La monitorización es indispensable. Para eso hay un personal y una tecnología instalada en la Superintendencia de Información y Comunicación. Al principio no era así, no tenían ni la tecnología, ni el conocimiento, ni la experiencia, pero con el paso de los años fueron desarrollando. Como ha habido cambio de autoridades y ha habido cambios de equipos y cambios de personal, tengo la impresión de que muchos de ellos no tienen idea de cómo realizar un proceso serio, científicamente documentado, de monitorización. ¿Cuál ha sido la alternativa de la Superintendencia? El 13 de noviembre pasado firmó un convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar para desarrollar una metodología de monitorización de contenidos y de análisis de contenidos. No conozco esa metodología, pero sé que el convenio efectivamente está firmado por un año. No sé qué va a pasar ahora si se aprueba esta ley. Lo más razonable sería que ese convenio pierda vigencia y que la superintendencia se ocupe de desarmarse para poder pasar sus competencias, su personal, sus bienes al ¿Pero no será más bien que quieren alargar su tiempo de permanencia, doctor? Creo que ese fue el mensaje inicial, cuando todavía no se sabía que iba a haber tan pronto el debate, el segundo debate. Parece ser que la Superintendencia de Información y Comunicación estaba proyectando quedarse al menos un año más, y por eso suscribió un convenio de un año con la Universidad Andina. Doctor, pero justamente había la necesidad de que se quite que se elimine la Supercom, porque se posicionó de que la Supercom cerraba medios de comunicación. Entonces, ahorita con la explicación que usted me da es que no es así. Mire, lo que pasa es que una institución tiene un mandato jurídico, unas competencias y unas responsabilidades. Cuando la institución no cumple, por cualquier razón, esas competencias, esas obligaciones jurídicas, Contraloría se va a fijar en eso, pues pagar mucho dinero para que nadie haga nada.
Y por otro lado, los ciudadanos también van a decir, ¿qué sentido tiene tener una organización tan costosa, con tantas superintendencias en el país, si realmente no hace ningún control, ni un monitoreo de los medios, ni hace ningún análisis? O sea, ¿para qué sigue viviendo? Exactamente. Entonces, claro, la superintendencia tenía la presión de servir para algo, y lo que tenía que hacer mínimamente era monitorizar los medios de comunicación y los contenidos. Si no, no sirve para Ahora, pero nada. Rommel, también se ha mencionado en las últimas horas que incluso ya se va a revisar todas las sentencias y todo lo que han tenido que pagar los medios de comunicación durante la vida jurídica de la Supercom. Mire, una cosa es lo que dicen los funcionarios y otra cosa es lo que dice la ley. Para poder hacer una revisión de ese tipo, algunas normas jurídicas e incluso constitucionales tendrían que ser modificadas. Si uno hace estas revisiones y revierte lo que ya ha sido en nombre de la ley actuado, puede tener unas gravísimas consecuencias jurídicas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Para sí mismo y para el medio. Mire, cuando el Estado ya ha resuelto mediante una disposición jurídicamente válida que tiene que cobrarle un dinero a un particular, la única forma de revertir esa decisión es a través de un juez en el contencioso administrativo, de un juez en la Corte Provincial, de un juez en la Corte Nacional, o en una acción extraordinaria de protección que modifique una sentencia. Ese es cómo se procede en el Estado de Derecho. Si alguien arbitrariamente dice, esta resolución no fue válida, voy a restituirle el dinero que cobró el Estado, se hace responsable de esa restitución y el Estado puede repetir en su contra y la Contraloría le puede glosar. Por eso, el señor superintendente de la Información y Comunicación en funciones le pedía a la Asamblea que le dé una autorización legal para hacer esto que prometió, es decir, revisar y restituir los fondos a las personas que supuestamente fueron afectadas. He revisado el informe complementario y no hay ninguna autorización en ese sentido, no le he visto. Es decir, que no puede hacerlo porque no tiene autorización legal. En el Estado de Derecho se puede hacer solo lo que la ley expresamente señala. Nada prohibido permite. Así es. ¿Qué otros elementos están en esta reforma de la ley que sean de interés de los ciudadanos? Parece que en un momento se volvió una lucha entre los medios y el Estado, la institucionalidad del Estado. ¿Qué otras cosas son de interés de los ciudadanos para que podamos entender incluso qué tanto esto afecta? ¿Qué tan importante es esta ley para nuestros derechos como ciudadanos o como ciudadanas? Mire, una de las cosas más importantes que existía es que, o existe todavía hasta que se apruebe esta reforma, es que cuando un periodista, un medio de comunicación produce una información sobre un ciudadano, ese medio de comunicación tiene unas responsabilidades básicas en la construcción de la información. Lo primero que tenía que hacer es contrastar. ¿Sí? Hacen una noticia sobre usted o sobre mí y lo primero que tienen que hacer es preguntarle qué fue lo que pasó, cuáles son las otras personas que intervinieron en los hechos noticiados. Eso se llama contrastar las fuentes, para que la versión recoja para que la noticia recoja las versiones de todas las fuentes involucradas. Otra disposición jurídica que establece la ley de comunicación es que la información tiene que ser precisa. Primero es contrastada y luego precisa. Su edad, su nombre, la relación económica que tiene con los hechos, todo eso debe ser preciso. No es lo mismo que le digan que usted debe $1,500 que usted debe $500,000. Claro. No es lo mismo. Entonces había que ser precisos. Y ahí venía el derecho a la réplica. Sí, efectivamente. Y luego había que hacer que la información sea verificada, es decir, que los hechos noticiados efectivamente hayan sucedido, que no sean el fruto de un rumor o de una invención. Si alguno de estos elementos fallaba o faltaba, los ciudadanos teníamos derecho a la rectificación. Estos tres elementos, estas tres obligaciones, al crear la comunicación, al crear las noticias, han sido suprimidas en el proceso de reforma. ¿Y qué significa eso para la gente? O sea, yo digo, bueno, que hablen del político, no están hablando de mí. ¿Cómo yo me vinculo? ¿Cómo me apropio de ese derecho? ¿Qué significa para mí de que ahora ya no hay posiblemente no vaya a haber esta información? El derecho a la réplica. El derecho a la réplica. Va a haber un derecho a la réplica, pero un derecho a la réplica manco. Primero porque ya no puedo señalar las fallas en estos tres aspectos, verificación, contrastación y exactitud, ya no son motivos de rectificación. Ahora la rectificación está planteada de una manera subjetiva, que sean lesivos, que sean ofensivos. Eso es una cosa muy ambigua. Uno no sabe cuándo una expresión de un periodista puede o no ser ambigua. Y por otro lado, esto que les decía,
la Defensoría del Pueblo activará los procesos de protección de acuerdo a sus competencias. No tiene competencias y no están definidos los procesos de protección. Entonces, lo que pasa con los ciudadanos es que quedan indefensos ante el abuso que se pueda cometer en algún medio de comunicación. Y a veces los abusos no tienen que ver con peleas políticas. A veces hay desafectos personales o Por supuesto. simple necesidad de espectacularizar un hecho que es normal y cotidiano, pintado de determinada manera, capta audiencias por lo escandaloso que puede llegar a ser. Y así se pueden afectar los derechos de los ciudadanos y ya no hay posibilidades reales de réplica. ¿Qué va a pasar? Las personas que tienen recursos, conocimiento, dinero, experiencia, que tienen un lugar en la sociedad, pues pueden decir, a mí no me hacen esto, voy a demandar civil y penalmente al periodista. El que tiene dinero puede hacerlo, el que no tiene dinero ya no puede hacer nada. Ojo. No puede demandar nada. Sí puede, claro que puede, pero para demandar tienes que tener un abogado y eso es costoso. Claro. Y tienes que tener tiempo, y tienes que tener recursos, y tienes que tener conocimiento. Si eres pobre, si no tienes recursos, si no tienes conocimientos, ya no hay nadie que de oficio te vea haciendo esto. Ya no es en sede administrativa, hay que ir ante un juez y hay que tener abogados y hay que esperar los largos plazos. Y además te enfrentas a un medio de comunicación, ¿sí me explico? A un poder. Exactamente, esa asimetría de fuerzas entre el ciudadano y el medio de comunicación, que la ley de comunicación corrigió en cierta medida, ahora otra vez vuelve a ser radicalmente asimétrica esa relación. Antes con la ley, todavía vigente, debíamos poder, como ciudadanos, si veíamos una información que afecte nuestros derechos, e incluso una información que considerábamos que no era precisa, que no era verificada, teníamos la oportunidad de acercarnos a la Supercom para poder demandar y pedir explicaciones, y al defensor de audiencia. A ver, el procedimiento era este. Cuando uno encontraba una violación, pongamos por caso el tema de las de programación en horario apto para todo público. Uno veía ahí una narconovela llena de violencia y sexo y decía, esto no puede ser, mis hijos no pueden ver esto a las 12 del día. Pues planteaba una queja a la Superintendencia de Información y Comunicación. La superintendencia tenía un registro propio de la programación, verificaba si efectivamente en ese horario ese canal de televisión emitió esa programación, y con esas pruebas llamaba a las dos partes y les decía, esta es la situación, aquí va a haber un proceso administrativo. Si se comprobaba la realización de la infracción, se imponía una multa. Eso ya no se puede hacer. Pero Rommel, a ver, y aquí sí comencemos desde el otro lado, desde el otro andarivel. Sí. Durante los 6 años de aplicación de esta ley, los mismos medios estatales, los mismos medios que estaban regidos supuestamente por el Estado, sacaban porquerías. O sea, era la apología al delito. No se hizo absolutamente nada. Lo que tú me estás explicando, por ejemplo, del derecho a la réplica, ¿cuándo el superintendente Carlos Ochoa salió a explicar a la ciudadanía? Yo creo que muchas veces, pero déjame contarte algo que ilustra la aplicación de la ley. Ecuavisa presentó una queja, de hecho 2 quejas, contra la televisión pública. Y fue obligada a hacer rectificación públicamente. Entonces, claro, los mecanismos fueron activados. Cuando uno se siente afectado por la aplicación del mecanismo, tiende a descalificar el mecanismo y a descalificar a las personas que lo aplican. Creo que se hizo muchas cosas desde la superintendencia, pero sobre todo se magnificaron los errores que efectivamente cometió en algunos casos la superintendencia, y las cosas que eran asertivas, las cosas que eran para proteger los derechos, incluso las cosas que tenían pedagogía, no fueron debidamente publicadas. A mí me consta personalmente que el superintendente Ochoa recorrió el país varias veces y habló directamente, cara a cara, con medios de comunicación, con ciudadanos, con autoridades gubernamentales, con organizaciones sociales, explicando la ley de comunicación. Yo creo que también es importante hablar claramente a quién afectaba esta ley. Porque a veces creemos que los medios de comunicación, no sé, no pertenecen a las personas, no son negocios, no son una empresa. ¿A quién afectaba esto? Mire, es bien interesante lo que plantea, porque la comunicación no es homogénea, ni los actores de la comunicación todos tienen el mismo tamaño ni los mismos intereses. Usted tiene 40 medios grandes de audiovisuales, quiero decir, de radio y de televisión, de alcance nacional.
Estos medios están ligados efectivamente a grupos económicos poderosos, no son la pequeña radio que tiene alcance local o provincial, son sistemas de comunicación que tienen muchas frecuencias y que tienen alcance nacional. Su economía es distinta, su acceso a la publicidad es distinto, su tratamiento con el poder público, su relación con el poder público es distinto. Hay gente que entrevista al presidente y hay gente que jamás va a poder entrevistar al presidente, ¿sí ve? Luego tiene los otros medios, los medios provinciales de zonas, llamémosle prósperas, que tienen cierto grado de acceso a la publicidad y cierto grado de acceso a las autoridades y a los actores sociales y políticos. Quito, Guayaquil y Cuenca, radios provinciales. Y luego tiene las radios de provincia, que no es lo mismo que radios provinciales. Las radios de provincia son pequeños negocios familiares, tradicionales, que con mucho esfuerzo se sostienen, tienen poco acceso a la publicidad y dependiendo del lugar social en que se ubican, tienen o no acceso a los actores políticos locales. ¿Sí ve? Y luego tienen los actores comunitarios, radios tradicionalmente marginales y marginadas, que tienen poquísimo acceso a la publicidad, poquísima relación con los actores políticos y cierta relación con los actores sociales a los que se pertenecen. Esos son los actores de la comunicación. Un error de la ley de comunicación, y hay que decirlo con todas las letras, fue concebir a los medios de comunicación como si fueran lo mismo y no distinguirlos de manera adecuada. Poner las mismas obligaciones, las mismas cargas en medios de diferente tamaño, de diferente capacidad económica, de diferente nivel de relación política y social, fue un error. Pero ahora, con esta reforma, ¿se trata de nivelar esto? No, para nada. Y respecto a las frecuencias, ¿hay alguna reforma respecto a la distribución de las frecuencias? No. El informe, mire, mucha gente decía que el núcleo central del proceso de democratización de las frecuencias era precisamente la redistribución. La redistribución permitía democratizar la comunicación porque se suponía que iba a haber muchas frecuencias en más manos. Las frecuencias es un problema muy severo. Hay muchas frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas a radios y televisoras que no están en vigencia. Están funcionando sin autorización legal y las frecuencias son un recurso público estratégico. Por otra parte, ha habido concursos de frecuencias y en el último concurso se hicieron 220 asignaciones, alrededor de 220 asignaciones de frecuencias. Las personas que participaron en el concurso y ganaron el concurso han adquirido el derecho, tienen el derecho adquirido a esas frecuencias. Tienen la escritura de concesión y con eso están funcionando. Pero resulta que la Contraloría General del Estado dijo que el concurso, o habían dicho el concurso había sido irregular e instó con carácter obligatorio al Arcotel a dar por nulas las bases del concurso y por lo tanto anular la totalidad del concurso. Ahí tiene un problema gravísimo el Estado, porque la persona que ya adquirió la frecuencia, que tiene un acto del poder público escriturado asignándole una frecuencia, tiene un derecho adquirido. Y si luego le quieren revertir ese derecho, va a demandar al Estado, con justa razón. Claro, pero Rommel, los perjuicios ocasionados, y son 220 frecuencias. Claro, pero ahí también recordemos que hubo un asambleísta que denunció que hubo un cobro, y que eso se estaba dando, porque, por ejemplo, ¿cuáles eran las tales emisoras comunitarias que estaban apareciendo? No es que había unos entramados como parte de... para apoderarse de algunos sistemas y de algunas frecuencias, no es que esto era tan regular como se lo estaba mencionando. Pero mira, está bien, en el Estado de Derecho, cuando encuentras una irregularidad, la sometes a un juicio, un procedimiento así es. Y la procesas. Pero no puedes, de manera general, afectar el derecho adquirido de personas que actuaron de conformidad con la ley, de acuerdo a la ley, y obtuvieron de manera justa, legítima y legal una frecuencia. Si hay alguien que lo obtuvo de una manera ilegal, apelando a la corrupción o haciendo cosas que son antijurídicas, pues a ese quítale la frecuencia. Pero al que adquirió el derecho de forma razonable, justa y legal, debes conservarle el derecho. Por eso decía que el tema de las frecuencias es especialmente conflictivo. Por una parte, un gran número de frecuencias, pero hablo de un gran número, hablo de cerca del 80% de las frecuencias en medios de carácter nacional y el 71% de las frecuencias en todos los demás medios no tienen concesión vigente. Y los 220 que la tienen, claro, se les acaban de quitar o se las quiere quitar por esta actuación de Contraloría que le pide al Arcotel que anule las bases. Ellos pueden demandar
Sí, sí, pueden, claro, ¿Y porque quién tienen es? derecho adquirido. Y al final estos pagan los ciudadanos y las ciudadanas. Es que mira, lo que hay que hacer es poner orden. Ahí hay un caos, ahí hay un Ujú. desorden. Y entonces la ley debería afrontar ese caos y ofrecer alguna posibilidad de ordenar, de pacificar, de, de una sola vez solucionar el problema. Pero en el proyecto de ley de reformas a la ley de comunicación no se toca el tema. Ahí está otro vacío, y un gran vacío. Un problema, es complejo. Ahora, eso tiene unas implicaciones políticas. Perdonen que las mencione. Espero no zanjarme, no crearme enemigos políticos con esto que voy a decir, pero miren, las frecuencias son un recurso público estratégico valioso y limitado. Hay un gran número de comunicadores sociales, de radio y de televisión que quieren certezas jurídicas sobre la gestión de las frecuencias, porque de eso depende su forma de vida, Claro. depende su trabajo, depende el trabajo de las personas que laboran en el medio de comunicación, depende su subsistencia. Entonces, cualquier cosa que pueda pasar sobre la frecuencia puede modificar la conducta de los medios de comunicación. Si alguien me dice, sí vas a tener la frecuencia, pero pórtate bien, yo te digo que sí, depende tanto esto en mi vida, que a lo mejor sí tengo que portarme bien para preservar la frecuencia. Por eso, la ley y no las voluntades particulares deben solucionar esto de forma definitiva. Junto con esto también se estableció el respetar la profesionalización y la protección de los trabajadores de la comunicación. Otra, la distribución del espectro radioeléctrico e incluye la autorregulación de los medios. Mira, el tema de la profesionalización es complejo. Yo creo que el asambleísta Corozo, con buena intención, no voy a decir con mala intención, pero solo desde sus propias perspectivas, desde sus propias experiencias, hizo un anuncio que devela su intención más Claro. íntima. Y eso es que no se eduque la gente, que no tenga título universitario para ejercer esta profesión. Y a mí me parece que eso es una locura. Cuando empezó el debate sobre la ley de comunicación, habían comunicadores comunitarios que no estaban titulados. Uh-huh. Y cuando hicimos el debate con ellos también, se dijo, bueno, está bien. Lo que vamos a hacer es crear una ventana en la ley que permita a los comunicadores comunitarios profesionalizarse. ¿Cuánto tiempo se requiere para eso? Mínimo 4 años. Muy bien, pongamos una ventana de 6 años. Y entonces la ley establecía un periodo de 6 años para que todo aquel que haga trabajo en medios de comunicación, que haga comunicación social, se profesionalice, obtenga un título universitario. Y si había trabajadores intermedios, que se creen grados intermedios o capacitaciones intermedias para reconocerles. Como la del CECAP. Exactamente. Esa era la intención. Sin embargo, muchos de los llamados a hacer esta profesionalización no la hicieron. Así es. Tal vez la esperanza era lo que sucedió en la dictadura militar en el 75, que cuando se creó la ley de radiodifusión, se ordenó por decreto que profesionales de la comunicación con experiencia tengan título de comunicadores. Muchos de ellos siguen ejerciendo bajo ese título. Sí, sí, además son comunicadores estrella. Es decir, son personas que nunca fueron a la universidad y que han adquirido el título de comunicadores sociales por decreto de una dictadura, vamos a decirlo con claridad. Pero esa era una falsa esperanza. La ley no iba a convalidar una barbaridad como esas otra vez. Y entonces a lo que nos enfrentamos es a esto, que muchas personas talentosas, seguramente con experiencia, no han cumplido con el deber de profesionalizarse. Profesionalizarse no es malo, es bueno, porque a la experiencia, al conocimiento acumulado desde la práctica, se suma el conocimiento teórico, ordenado, estructurado, que permite trabajar mejor la comunicación social con mayor responsabilidad, con mayor, yo diría con mayor proyección para sí mismo como comunicador y con mayor proyección para la sociedad a la que sirve, a la que le preste el servicio de comunicación social. Ese es un conflicto que no ha quedado resuelto, hay gente muy molesta porque finalmente el asambleísta Corozo se dio cuenta que era inviable sostener la no profesionalización y ha optado por mantener... Votó a sus asesores, ¿ah? Votó a sus asesores Eso no para lo que sabía. ustedes lo sepan, sí. El día aquel estaba yo en Riobamba y llamó a algunas personas solicitando ya carpetas porque decía que eso vino de una sugerencia de uno de sus asesores, que le costó políticamente, Sí, porque, claro. porque creo que casi todos los colegas se enfurecieron y sacaron de todo y él tuvo que recular en aquella idea. Ahora, la autorregulación de los medios. Mira, es una contradicción.
Cuando una ley existe, la ley es la expresión de la voluntad soberana del pueblo que en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Eso es la ley. Autorregularse es decir, que no haya ley y yo me mando, me prohíbo o me permito solito. Autorregulación y ley son una contradicción de sentido. Y que estén en la reforma a la ley de comunicación es una contradicción que con todo respeto proviene de la ignorancia de la construcción normativa del derecho. Ser ignorante no es malo, no está mal. Lo ideal es no serlo. Si a uno le dan la tarea de hacer normas jurídicas, tiene que conocer técnica legislativa y tiene que conocer teoría del derecho. Si no la conoce, va a hacer cosas como esta. Insertar en una ley la autorregulación. Es una contradicción de sentido. La autorregulación es, por definición, una exigencia ética que se autoimpone en determinados profesionales o gremios por encima de la ley. Claro. Quiero decir, la ley me obliga a tener 3 controles. Además de esos 3 controles que acepto que vienen de la ley, yo mismo me impongo un 4º control porque quiero demostrar que tengo gran calidad, ya sea profesional o gran calidad ética. Pero la autorregulación no puede ser yo dejo de oír lo que dice la ley para ponerme mis propias normas. Eso es autarquía, es una barbaridad. Pero así está. Está en la ley la autorregulación. Mira, una cosa que es buena, que lo han hecho bien ahora, porque fue una cosa con la que yo personalmente estuve en desacuerdo en el proceso de elaboración de la ley de comunicación originalmente, era la existencia de normas deontológicas. Porque la deontología, por supuesto, exactamente, también es una contradicción de sentido con la ley. Entonces, sacan una contradicción de sentido, eliminan las normas deontológicas y ponen otra contradicción de sentido, que es estas normas sobre la autorregulación. Ahora, viene la precarización. Hay un entorno precarizador. Voy a explicar por qué hay un entorno precarizador. No tiene que ver solamente con los trabajadores de la comunicación social. Mira, hay una fuerte tendencia del gobierno a desregularizar las actividades laborales. Es decir, como vivimos en crisis, como hay una situación crítica económicamente, vamos a permitir que las tasas salariales fijadas vayan bajando. Tienes un salario mínimo, que es muy difícil que baje, pero podría bajar, pero las tasas profesionales sí se pueden bajar. Esa es una decisión del Ministerio de Trabajo. ¿Cuál es la tasa? ¿Qué significa eso? Mira, la tasa actual para una persona que trabaja en comunicación social, pero que no tiene título, es de $620. Así es, 620. Y la tasa de O sea, hablemos de un camarógrafo, sí, de un asistente. es el mínimo, es el mínimo, si no tienes título. Pero si tienes título, es de 815, me Así parece. es. $815 mensuales. Esas tablas están fijadas por el Ministerio de Trabajo. Y digamos que como hay tendencia a la regularización, se pueden modificar sin necesidad de modificar la ley. O se pueden desregularizar los tiempos de trabajo. Entonces ya no te contrato por 4, sino por 2 horas, o por producto. O vuelven a hacerse esas cooperaciones en las que el comunicador tenía que poner la grabadora, la cámara, el tiempo, buscar la publicidad, y el dueño del medio decía, yo te pongo el espacio y vamos a medias, o a ti te toca el 25% y a mí el 75% de todo lo que se obtenga. Estos procesos de desregulación son más posibles en este entorno precarizador que hay. Y por otro lado, esta idea de ya no hay que reconocerle salario a los pasantes. Es decir, venía una persona de la universidad para hacer unas prácticas aquí y como venía a aprender, se le daba un reconocimiento económico que era mínimo y que estaba regulado por la ley. Entonces la intención es ahora, los pasantes ya no deben cobrar. Si tienes pasantes que no cobras, si tienes modificación en los salarios de los comunicadores sociales, no por vía ley, sino por vía de regulación administrativa en el Ministerio de Trabajo, y si tienes precarización en los horarios y en las formas de relación laboral, lo más posible es que volvamos a un entorno de precarización, no solo en la comunicación, pero sobre todo en la comunicación. Cuando dices no solo en la comunicación, y ahí, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que tiene nombramientos? En el sistema público, porque también hay medios públicos. Sí. Y esta fue una pregunta que ya me la realizaron el día de ayer y me dijeron, Olger, ¿qué nos pasa? ¿Y qué pasará? Si puede bajar el Ministerio de Trabajo el salario, el sueldo. Sí, claro que sí. Mira. Así tenga nombramiento. Sí. Mira, lastimosamente en el sector público se están produciendo 2 tipos de medidas. La una es, bueno, 3. La una es que a las personas que tienen contrato
La ley dice que puedes tener solamente contrato ocasional por 2 años consecutivos. Ujú. Si se requiriera el puesto de trabajo por 1 año más, ya tiene que hacerse un nombramiento provisional y luego se procede a un nombramiento definitivo. Eso es lo regular. Así es. Pero hay gente que tiene ya más de 3 años con contrato ocasional. Muchas de estas personas en el sector público, no solo en la comunicación, pero sí también en la comunicación, han sido despedidas. Recientemente tuvimos como 200 Así es. y pico de despidos en los medios públicos. Y muchas de estas personas eran efectivamente trabajadores con contrato ocasional por más de 2 años. Ahí hay una ilegalidad que se puede discutir. Y algunos eran trabajadores con nombramiento. Hay un mecanismo en la legislación que permite a las instituciones públicas, aunque tengas nombramiento, despedirte. La liquidación es un poquito mejor que si tuvieras contrato ocasional, o más bien dicho, hay liquidación, porque en el contrato ocasional la liquidación es muy pequeña. Así es. Entonces, con nombramiento y todo te pueden despedir. Y se van a despedir, y hay anuncios del Estado que va a reducir... Todavía más. Sí, hay anuncios de por lo menos 8,000 despidos más se están programando. Rommel Jurado ha estado con nosotros y con ustedes, señoras y señores, en esta entrevista. Importante también tener el criterio de quien formara parte de esta conformación de la Ley de Comunicación. Mira, hay que decirlo con claridad. Yo fui asesor de la Comisión Ocasional de Comunicación que trabajé en la elaboración de la ley, pero también quiero aclarar unas cosas. Un asesor es solo eso. Pone unas ideas, dice las ideas, pone una teoría, pone una propuesta, pero la ley siempre es el fruto de una compleja discusión política en la que intervienen muchos actores desde diferentes intereses, actores sociales, actores económicos, actores políticos. Y la ley de comunicación fue el producto de 4 años de esa tensión compleja de resoluciones de intereses contrapuestos. Por eso duró 4 años, no fue fácil articularla. No es perfecta, pero creo que fue un avance. Y creo, lastimosamente, que el proceso de reforma ha sido abordado con poca calidad técnica. Gracias a Rommel Jurado, gracias compañeros. Nos vamos a una pausa. ¿Por qué? ¿Quién viene luego? Viene la concejala Susana Castañeda, con quien trataremos algunas